Gloria a Dios, hermanos, buenas noches. Vamos a seguir con nuestro estudio de angelología. Habíamos llegado en nuestra clase anterior hasta este punto, el punto 8, que son las actividades de Satanás y sus ángeles. ¿Sí? Vamos a ver si hoy podemos aprender más de cómo Satanás trata de influir en nuestra vida, cómo trata de penetrar nuestras defensas. Amén. Entonces dice así el punto A, en relación con Dios, o sea, las actividades de Satanás con Dios, cómo es la relación entre Satanás y Dios. ¿Cierto? Cómo usa las cosas de Dios o trata de usarlas en nuestra contra. Lo primero, esto es importantísimo, hermanos, dice, intenta imitar la palabra de Dios. ¿Sí? Siempre va a tratar de imitar la palabra de Dios, y no solo eso, si no puede imitarla, trata de torcerla, de transformarla, de adaptarla para que suene bonito, pero que no sea realmente la voluntad de Dios. Nos manda aquí leer 2 Corintios 11, del 13 al 15, y dice así la palabra del Señor. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Fíjense cómo es el peligro en que estamos, ¿eh? Aquí nos está diciendo la palabra, que hay falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan, lobos con piel de oveja, ¿sí? Que, que, y que no es maravilla porque lo hizo Satanás desde el principio, siempre lo hizo. Así que no debemos extrañarnos de que los ministros de Satanás se disfracen y quieran pasar como ministros de Dios. ¿Ven? Y dice, Satanás y sus ángeles intentan imitar la palabra de Dios. Ahora nos manda Apocalipsis 2.24. Apocalipsis 2.24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra cara. Dice que aquí en el texto que habla de las profundidades de Satanás. En 1 Corintios 2.10 leemos de lo profundo de Dios. Igual como el Espíritu Santo conoce las profundidades de Dios, así Satanás tiene sus verdades profundas. Él intenta imitar a Dios en esta área. Punto 2. Intenta imitar la obra de Dios. Y dice Apocalipsis 2.9, nos manda ahora, Apocalipsis 2.9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí dice que nos demuestra que Satanás tiene sus ministros, sus ministerios y sus iglesias. Ay, Dios. Y en este tiempo esto ha proliferado, ¿eh? Estamos en tiempos ya donde dice que son los tiempos del fin, los últimos tiempos. Y en estos momentos esto ha aumentado sistemáticamente. 2 Corintios 11.13, vamos a ir a 2 Corintios 11.13, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Nos demuestra que Satanás tiene sus ministros, sus ministerios y sus iglesias. Y abajo dice, Satanás tiene sus propios ministros, apóstoles falsos y obreros fraudulentos. Están entre nosotros, hermanos. Están entre nosotros. La iglesia de Dios hoy en día ha sido invadida, ha sido penetrada. ¿Ven? Punto B. En relación con el ministerio de Jesucristo, ¿cuál fue la obra de Satanás en el ministerio de Jesucristo? ¿No? Dice que intentaba hacer caer a Jesucristo. Y eso lo intenta con nosotros todos los días y lo va a seguir intentando hasta que el Señor nos venga a buscar. Mateo 4 del 1 al 11, si no me equivoco, aquí está la tentación de Jesús, las 3 tentaciones que hace el diablo. Léanla bien porque son muy parecidas a cómo el diablo obra en nosotros, ¿cierto? Cuando uno estudia las tentaciones que le hace a Jesús el diablo, va a ver las distintas áreas que intenta penetrar.
Jesús tiene sus puertas y ventanas cerradas. El diablo necesita que Jesús le abra una puerta para entrar, ¿sí? Una ventana, algún lado, y prueba niveles, va escalando, ¿no es cierto? Primero lo tienta con algo que no tiene que ver con la palabra, luego lo tienta con la palabra para ver si Jesús conoce la palabra y obviamente Jesús le conoce, escrito está. Y así deberíamos contestarnos nosotros también al diablo cuando venga hacia nosotros. Primero va a tratar de usar cuestiones mundanas y con eso no obtiene lo que quiere. Va a tratar de confundirnos con la misma palabra y si con eso no puede, él mismo nos va a decir, escrito está, y va a manipular la palabra de Dios. Cuidado, nos lleva milenios de ventaja, ¿eh? No piensen que, no, el diablo no puede conmigo porque yo... Tengan mucho cuidado porque los que piensan así son los que caen. Dependemos de la sabiduría de Dios que desciende de lo alto y de la revelación del Espíritu Santo para que nuestro pie no caiga en el lazo del castigo. Otros intentos de perjudicar al ministerio de Jesucristo, Mateo 2.16, Mateo 2.16, dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Se intentó matarlo a Jesús de movida. Juan 8.44. Juan 8.44 dice, 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Ven? Nos advierte que hay gente que vive haciendo los deseos de su padre el diablo. O sea, o somos del diablo o somos de Dios. No hay otro lugar donde los hombres puedan ir. Mateo 16:23. Mateo 16:20. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de Dios. El mismo Pedro fue utilizado por el diablo para tratar de hacer titubear y tropezar a Jesús. Juan 13:27. Juan 13:27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, ve lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Ven? O sea, el diablo tomó a uno de sus 12 para entregarlo. Y saben que cuando lo entregaron, el diablo le hizo de todo para tratar de doblegarlo y que no terminara con su obra de subir a la cruz y morir allí. Hasta en la misma cruz utilizó el que estaba al lado de él para decirle, si realmente ese eres hijo de Dios, bájate, bájanos. Hasta en ese momento el diablo no cedió hasta ya Cristo agonizante, casi por morir, a tirarle una tentación con el que estaba crucificado a su lado. Pero Dios lo ayudó y lo defendió con el que estaba del otro lado. Así Dios siempre nos va a ayudar. Amén. Seguimos con el punto C, dice, en relación con el mundo. Apocalipsis 12:9. ¿Sí? Apocalipsis 12:9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Sí? Y después en el 23, también de este mismo, 23 dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea, estos textos nos están demostrando que el uso, o sea, para lo que sirve Satanás, hasta el mismo Dios lo utiliza ¿para qué? Para engañar a las naciones. Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí?
El mundo entero, dice acá, está bajo el maligno. La estrategia de Satanás es hacer todo lo posible para mantener las naciones en la ignorancia de la verdad de Dios. Por lo tanto, cualquier intento de propagar el evangelio, de evangelizar, es un ataque frontal contra los intereses de Satanás. Nuestra cultura occidental también es un reflejo del hecho de que la gran mayoría de la gente vive bajo el engaño de Satanás. Miren, es lo que le repetía, o son de Dios o son de Satanás. Toda esa gente que moralmente se comporta bien, pero que niega a Dios en su vida, en cualquier momento, en el camino que tengamos, Satanás lo va a poder usar para que se venga en nuestra contra. Amén, hermano. Yo lo he comprobado en carne propia. Yo he tenido socios mundanos y finalmente me destruyeron. He tenido relaciones mundanas y en el momento menos indicado, cuando yo necesitaba, se dieron vuelta y se volvieron como ese león rugiente en contra mío. ¿Por qué? Porque están bajo la influencia de Satanás. No importa si son familiares, amigos, cercanos, lejanos, esposa, hijos. Si no han aceptado a Cristo, están bajo el gobierno y dominio de Satanás. En cualquier momento Satanás lo puede usar para generarnos una situación complicada. No nos engañemos, no nos engañemos. No es nuestro pecado, no es porque van a venir los que más nos conocen a resaltar nuestros errores, no es por eso que vienen en contra nuestra, es porque Satanás los controla. Y muchas veces nos han enseñado que hay que ir contra el que lo controla y no contra la persona. Y muchas veces, ¿y qué manera podemos sacarlos de ese? Predíquenle la palabra. Si logran que entiendan la palabra y acepten a Cristo, finalmente Cristo va a hacer una obra en ellos, ya no van a estar bajo el dominio de Satanás. Ese es nuestro trabajo, convencerlos, no convencerlos, porque no podemos convencerlos, sino predicarles y predicarles para que abran su corazón y entonces pueda entrar en ellos el Espíritu Santo para que los convenza de pecado, de juicio y de justicia. Desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo ya Satanás habita en el mundo. No, Satanás habita en el mundo y es príncipe de este mundo desde que, en realidad desde que venció a Adán. Algunos dicen que desde que fue arrojado a este mundo, pero en realidad él tenía la llave de este mundo desde que venció a Adán. Dios le dio a Adán el control de este mundo, porque le mandó cuidar de los animales o juzgar la tierra, eso le mandó a Adán. Cuando Satanás vence a Adán por medio del pecado original, le roba a Adán ese derecho y se convierte él en el príncipe de este mundo. ¿Sí? Entonces, desde ese tiempo él fue príncipe de este mundo. Ahora, cuando Jesucristo le vence, le vuelve a quitar ese dominio sobre él. El problema que estamos viviendo ahora es que él sigue siendo príncipe de este mundo, está vencido, pero aún no se ha ejecutado la sentencia contra él. ¿Sí? Ya fue juzgado, fue sentenciado, pero todavía sigue siendo príncipe de este mundo hasta que se ejecute la sentencia sobre él, que va a ser el día que termine la gran tribulación, ¿no es cierto? Se ha arrojado al abismo encerrado por 1000 años. Mientras tanto, sigue gobernando aquí, pero ahora se abrió la cosa, ¿no? O sea, hay un dominio del Espíritu Santo, o sea, un reino de Dios sobre la tierra, que son los que tienen el Espíritu Santo y creen en él. Y están el reino de Satanás y sus ángeles, las tinieblas, que son Satanás, sus ángeles y todos aquellos que no han aceptado a Cristo. Por eso nuestra tarea al predicar es extender el reino de Dios sobre la tierra, porque ahora nosotros somos su reino sobre la tierra, la iglesia es su reino, nosotros. ¿Sí? Y el Espíritu Santo obra sobre nosotros. Y está buscando rescatar de las tinieblas a los que quieran aceptar a Cristo. Amén. Pero ¿sabes qué es lo que está tratando de hacer Satanás? La gran obra de Satanás es los que están del lado de la luz, los que han sido hechos, que se les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Que somos nosotros. Satanás tiene una doble tarea. Primero, tratar de hacernos caer para volver a llevarnos
su reino de las tinieblas. Y segundo, evitar por todos los medios que nosotros estemos predicando, llevando la palabra de Dios al mundo y que eso afecte su reino. O sea, conclusión, nosotros somos los enemigos de Satanás y los que estamos bajo. Satanás no puede tocarnos porque tiene el Espíritu Santo, pero nosotros podemos dejarnos tentar. Él va a utilizar medios externos para tratar de tentarnos y usar nuestro libre albedrío en nuestra contra. Esa es la realidad de lo que está pasando. Entonces, Satanás es el Dios de este siglo. ¿De quiénes es Dios? De todos los que no aceptan a Cristo y de su sangre. Y después está el otro reino sobre la tierra que vino a plantar Jesús, por el cual dio su vida y derramó su sangre, que somos nosotros. Nosotros tenemos la obligación de extender eso. Pero cuidado, el diablo está en el medio. Trata de confundir, infecta a la iglesia con hijos suyos, ¿sí? Que hacen caer a muchos. Y pasa desde el principio de los tiempos, porque el mismo Jesús advirtió, más le valdría aquel que hace caer a uno de estos pequeñitos, atarse una piedra de molino al cuello y aventarse a lo profundo del mar, ¿sí? Que tener esa actividad, hacer tropezar a alguno de estos que han aceptado a Cristo. Estamos en medio de este tiempo, en medio de esta, pudiera decir, batalla, una batalla espiritual, que la gente no entiende eso, no es carnal, no es física. Las armas, aunque las armas de Satanás son físicas, nosotros tenemos armas espirituales que nos ha dado Dios. Entonces Satanás va a intentar utilizar todas las armas físicas que estén a su alcance. Acá tengo otra pregunta, ahora la contesto. Todas las armas físicas para tratar de debilitar el poder espiritual que Dios derramó sobre nosotros. ¿Cómo se puede hacer caer a alguien, Carlos? Mira, es muy simple. Cuando uno, sin darse cuenta a veces, puede tirarle mala onda a un nuevo creyente y apartarlo del camino, no enseñarle correctamente las cosas de Dios y lo hace tropezar, mejor que sea una piedra de molino al cuello. ¿Sí? Hay mucha gente en las iglesias que se acerca a hacer chisme, a hablarle mal del otro, a hablarle mal del pastor, llama a los hermanos para decirle que el pastor, que la iglesia, que no sabe sin irse de la iglesia, qué sé yo, una persona que a lo mejor llegó recién a la iglesia y está contenta con lo que ve y está empezando a entender las cosas de Dios y recibe esos mensajes tal vez de alguien que está en una posición más encumbrada en la iglesia, porque Dios penetra las iglesias, el diablo penetra las iglesias a veces del púlpito. Entonces, esa es la manera de hacer tropezar a un pequeñito, alguien que conoce poco de Dios, que recién llegó, que está tratando de entender las cosas de Dios, y recibe ese tipo de ondas, ¿no es cierto? Y cuidado, yo he ido hasta iglesias donde, perdón, voy a contar una infidencia, donde mi hija se le ocurrió hacerse noviecita al hijo del pastor, entonces automáticamente se prohibieron los noviazgos, ¿cierto? O sea, ¿qué logra eso? Que la gente que inocentemente está tratando de caminar en las cosas de Dios, tropieza y se cae. Bueno, el que hizo eso, dice la palabra de Dios, que más vale que se ate una piedra de molino al cuello y se arroje al mar. Entonces, hermanos, si alguno se siente que alguna vez pudo haber pasado por estos caminos, se arrepienta rápido y corrija sus caminos porque sí va a haber juicio contra estas cosas, incluyendo contra los hijos de Dios. Los mismos hijos de Dios van a tener que dar cuentas y van a estar en juicio. Entonces, si yo me voy a acercar a un hermano más débil en la fe, es para fortalecer su fe. Si no hago eso, a eso se refiere hacer caer a un pequeñito. Y en vez de fortalecer su fe, la debilite, voy a tener que dar. Voy a tener que dar. No sé si respondí la pregunta. Seguimos con el texto. Amén. De nada, Carlos. Seguimos. Bueno,
Entonces dice aquí Juan, el mundo entero está bajo maligno. La estrategia de Satanás es hacer todo lo posible para mantener las naciones en la ignorancia de la verdad de Dios. Por lo tanto, cualquier intento de propagar el evangelio, de evangelizar, es un ataque frontal en contra de los intereses de Satanás. Nuestra cultura occidental también es un reflejo del hecho de que la gran mayoría de la gente vive bajo el engaño de Satanás. Amén. Y en la gran tribulación esto va a ser el sumum, porque el Espíritu Santo se va a ir a las bodas del Cordero con todos los que sean arrebatados en el arrebatamiento. Y dice la palabra de Dios que para aquellos no judíos que hayan quedado del arrebatamiento, no hayan sido arrebatados, Dios va a enviar un espíritu de engaño para que crean el engaño del diablo. Va a estar muy complicado, ¿no? Bueno, el punto D, que termina con este punto, dice, en relación con las personas individuales, con nosotros. Segunda de Corintios 4, 3 y 4. Entonces vamos a ir a Segunda de Corintios 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Entonces dice que Satanás es el Dios de este siglo, ¿no es cierto? Dios no les ha iluminado, entonces Él ha cegado la mente de los que no creen. Satanás no solamente engaña a las naciones, sino también a las personas individuales. Y no solo las engaña, las utiliza. Las utiliza, están bajo su dominio, bajo su control. Él es el padre, porque dice que las personas son mentirosas, porque su padre es Satanás, que es padre de mentira. Amén. Vamos a ir a Lucas 8, 12. Y dice, y los que de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Le dice que hay un grupo de creyentes, ¿sí? Los cuales no reciben la palabra de Dios, no les entra. Además, entonces, ¿qué es lo que pasa con esos creyentes? Viene el diablo y les quita. Miren el poder que tiene el diablo, ¿eh? Puede venir y quitar el diablo del corazón del creyente la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no crean y así se pierdan. No sé si alguna vez han visto a esos cristianos que van a la iglesia, están en el culto, reciben palabra, reciben alimento espiritual, salen de la iglesia, nomás cruzan la puerta, uno se les acerca y le pregunta, ¿sabes qué? No pude escuchar, es porque estuve en otra actividad. ¿Qué dijo el pastor? No, no sé lo que dijo. Estuvo fabuloso, sensacional, pero no sé lo que dijo. Ese es el ejemplo claro de que Satanás le robó la palabra. Salió, ya se le borró totalmente. Sí, guarda la sensación, guarda el sentimiento. Por eso hay que tener cuidado de las sensaciones, ¿no? Guarda la sensación, el sentimiento, se sintió fortalecido por la palabra y liberado por la palabra, pero no la pudo contener, no la pudo retener. Solo se quedó con la sensación que en un ratito se va. Lo único que queda es la palabra, las sensaciones pasan, se van. Amén. Entonces dice que Satanás arrebata la palabra de Dios de sus corazones. Apocalipsis 2, 13 dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. Entonces dice, él usa personas para impedir la obra de Dios. Lucas. No, Apocalipsis 2.13, perdón, leí mal el texto. Apocalipsis 2.13 dice, y yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros,
donde mora Satanás. Entonces dice, él usa personas para impedir la obra de Dios. Amén. ¿Saben qué es lo malo a veces? Que él usa incluso creyentes. Porque si bien nosotros estamos rodeados por Dios, Satanás todavía puede hablar. Y si nosotros no estamos crecidos, podemos confundir la palabra de Satanás con la palabra de Dios y obrar en consecuencia una palabra que no vino. ¿Sí? Bueno, ahora viene el punto E, en relación a nosotros. Mira, este es importante, ¿eh? Vamos a despacito a avanzarlo, pero ténganlo bien en claro porque este es importante. ¿Cómo actúa con nosotros, con los creyentes? ¿Qué hace Satanás? ¿Cuál es la actividad? Dice, primero, Satanás es el acusador. Satanás nos acusa. ¿Sí? ¿Qué hace Satanás? Genera una situación alrededor nuestro. Una tentación, una opresión laboral, o sea, nos lleva al límite de tratar de que hagamos algo que a Dios no le agrada. ¿Qué hace automáticamente después que hacemos algo que a Dios no le agrada? Va con Dios corriendo. Acuérdense que tiene acceso directo a Dios. Lean Job, ¿no? Y Satanás se presenta con todos los ángeles delante de Dios. Entonces, corre a Dios para decirle, ay, mira este cuate, lo que acaba de hacer. Así que me obedeció a mí, no a ti, hizo lo que yo le dije que hiciera, no lo que tú. Así que tengo derechos sobre él. Y ahí es donde Satanás exige a Dios tener un acceso a nosotros. Como le dijo de Job, ¿qué quieres que haga si tú lo rodeaste? Lo cerraste todo alrededor, yo no puedo acceder. Pero y él hace lo mismo con todos nosotros, pero cuando va Satanás y le dice, mira lo que hizo, ¿sí? Sabiendo, conociendo que realmente eso no te agrada, lo hizo, así que ahora yo tengo derecho de hacerle algo. Y Dios, como además de ser bueno, también es justo, no le queda otra alternativa que permitirle a Satanás que venga sobre nuestra vida como fue sobre la de él. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El acusador. Satanás acusa a los que creen en Jesucristo. En las historias de Job tenemos una ilustración clásica de esta actividad. Fíjense la diferencia de actividad. Con los del mundo, los controla, los domina, hace que hagan lo que él quiere, pero no puede hacerlo con nosotros los creyentes, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Entonces utiliza otra estrategia, acusarnos. Busca la manera de hacer que tropecemos, que hagamos lo que a Dios no le agrada para acusarnos. Y de esa manera obtener el permiso de Dios para venir sobre nosotros. Dice después en el punto 2, Satanás los quiere influenciar para que le ayuden a él. ¿Sí? O sea, para ayudarle. Satanás quiere influenciar a los creyentes para que le ayuden a su obra. Lo que hablamos hace un ratito de hacer caer a un pequeñito, esa es la obra de Satanás utilizando un creyente. Un creyente puede ser vehículo y instrumento de Satanás. En lo que hablamos de hablarle a uno que recién conoce, que recién entra al camino. Y aún peor, aquellos que manipulan la palabra de Dios porque alguien viene y les dice, oye, tú lo que estás haciendo no es correcto delante de Dios. No, porque la palabra dice ojo por ojo, diente por diente, entonces tengo derecho. Cuidado. Ahí es donde está utilizando para influenciar. Si utilizas incorrectamente la palabra de Dios, ¿quién te está utilizando? Por eso es tan importante conocer, saber, aprender y utilizar correctamente la espada. Y usar la espada para ganar a otros, para Cristo, y no para hacer caer a otros de Cristo. Satanás quiere influenciar por eso. Mateo 16, 21, 23. A ver, Mateo 16, 21, 23 dice,
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de él, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Fíjense, Pedro siendo utilizado directamente por el diablo para tratar de evitar que Cristo cumpla su propósito. Pedro, el que caminaba junto a él. El problema aquí es que, bueno, Jesús reconoce a Satanás en Cristo, en Pedro. ¿Por qué Satanás puede tener tan grande influencia sobre Pedro? Todavía no había venido sobre ellos el Espíritu Santo, entendamos eso, ¿eh? Todavía no había venido. Pero Pedro tiene una voluntad. Y Cristo le acababa de reconvenir diciéndole lo que tenía que pasar, y él se opone a la voluntad del mismo Cristo directamente, directamente. ¿Mm? Pero esto empeora porque si utilizamos bien la palabra y vamos un poquito para arriba, poquito, o sea, en el mismo versículo, le pregunta, por aquí debe estar, acá, en el 16:13, o sea, ratito antes de lo que leímos, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Esto es en el 16. Y después en el 21, el mismo Pedro, que tuvo revelación directa del Espíritu Santo y supo reconocer que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, se deja utilizar por el diablo. Entonces, ¿en cuánto peligro estamos nosotros? ¿Qué tan débiles podemos ser a estas situaciones? De en un momento tener una gran revelación, reconocer la obra de Dios directamente y al rato ser utilizados por Satanás. Si Pedro lo fue, el mismo Pedro lo fue. Denme un minutito, por favor. Bueno. Bueno, entonces, fíjense qué importante estos versículos que acabamos de leer para nosotros, para entender el riesgo mismo en que nosotros mismos podemos estar. ¿Sí? O sea, qué tanto podemos ser cada uno de nosotros utilizados por Satanás. Amén. Bueno, entonces, otra vez aquí dice, leemos el famoso pasaje de los comentarios de Pedro. Entonces, Hechos 5:3, vamos a Hechos 5:3. Y dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Sí? Entonces dice: Satanás consiguió llenar el corazón de Ananías y Zafira. Es posible que un creyente llegue a estar bajo la influencia de Satanás diciendo y haciendo cosas que hacen daño al reino de Dios y que ayudan a cumplir la estrategia de Satanás. Esto va muy ligado a lo que hablábamos, cómo podemos hacer tropezar a un pequeñito, ¿no es cierto? Bueno, entonces, Satanás consiguió llenar el corazón de Ananías y Zafira. Entonces es posible que un creyente llegue a poder estar bajo esta influencia. ¿Mm? Bueno, dice 1 Corintios 7:5. Satanás intenta llevar a creyentes a pecar. A ver, 1 Corintios 7:5.
Primera de Corintios 7:5 dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Sí? Entonces, Satanás intenta llevar a los creyentes a pecar, y lo que les advertía Pablo en estos versículos es decir, traten de evitar toda tentación, ¿no es cierto? Si hay un matrimonio que están juntos, estén juntos para no permitir que Satanás los tiente en ese ambiente, ¿no? Punto 3. Satanás está en guerra contra los creyentes, ¿sí? Efesios 6:12. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Dice, estamos en lucha contra Satanás y él lucha contra nosotros. Bueno, aquí hay toda otra situación. ¿Cuál es el campo de batalla? ¿No es cierto? Entender perfectamente dónde están las fortalezas en nuestra vida que debemos derribar. Las cabezas de playa que Satanás planta aquí. Bueno, Hechos 8:9, SS. Hechos 8:9, dice Hechos 8:9. Pero había un hombre llamado Simón que ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Amén, dice, otro intento de Satanás de dañar a la iglesia primitiva, ¿sí? Mete a gente que hace milagros, que es muy elocuente, que hace... ¿Para qué? Para finalmente engañar a los creyentes. Los engaña. Mateo 13, 38, 39. Mateo 13, 38, 39. Dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Hola, perdón. Entonces, él siembra la cizaña entre los creyentes. Tenía algunas imágenes, ahí no las tengo a la mano, donde hay una foto de cómo es la cizaña y cómo es el trigo. Se parecen mucho, son muy, muy parecidos la cizaña y el trigo. Pero finalmente, el trigo saca fruto. Y el sacar fruto hace que pese y se vuelva. Entonces, cuando uno mira un campo donde ya está maduro el fruto, es muy fácil distinguir la cizaña del trigo. Pero cuando todavía no hay fruto, cuando están creciendo, son iguales, se parecen las dos. Cuando ustedes vayan a un campo, fíjense, van a ver que si ya está maduro el fruto, están todas volcadas, mirando hacia el piso, ¿sí? Como una imagen de que están adorando al Señor, están inclinadas, pero la cizaña está paradita, recta. Y eso pasa en la iglesia, la cizaña está paradita, orgullosa, recta, mientras el que da fruto, el trigo, está inclinado, adorando. O sea, se humilla delante de Dios. Esa es la verdadera, finalmente la verdadera diferencia entre el trigo y la cizaña. La cizaña se va a mantener orgullosa y parada y nunca va a dar fruto. Pero el trigo cuando dé fruto se va a inclinar, se va a volcar, va a adorar a Dios y se va a humillar. Entonces, ¿pero qué pasa? Viene Satanás y mete cizaña, y esa cizaña a veces ahoga al trigo y no le deja dar fruto. Bueno, pero dice que es necesario que crezcan juntos, y por eso en las iglesias siempre vamos a tener trigo y cizaña. Es propósito de Dios. Amén. Después, punto 4. Satanás quiere impedir su trabajo. A ver, Primera de Tesalonicenses 2:18. Primera de Tesalonicenses 2:18. Dice,
Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Sí? O sea, trata de impedir la obra de Dios. Siempre se va a interponer a tratar de. Punto 5. Los creyentes y su defensa contra Satanás. O sea, ¿cómo nos defiende Dios delante de estas actividades que Satanás tiene? Juan 17:15. Juan 17:15 dice, no ruego que los quitéis del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, ruega, intercede siempre por nosotros. ¿Bien? Los propósitos de Dios pueden incluir a las actividades de Satanás para fines educativos en la vida del creyente. O sea, Dios, como lo utilizó con Job, o sea, habría que leer Job casi completo para entender cómo Dios utiliza al diablo para sus fines. Y segunda de Corintios 12:7, ese lo podemos leer, así rápido, segunda de Corintios 12:7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalten desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Fíjense lo que dice Juan, ¿no es cierto? O sea, Dios permitía que Satanás lo tuviera agarrado con un aguijón a Pablo, Pablo, lo tuviera agarrado con un aguijón para que no se enalteciera, para que no se la creyera, que serían las palabras modernas para definir. Después este punto dice que el creyente nunca debería hablar de forma despectiva de Satanás. ¿Sí? Judas 8:9. Podemos ir al libro de Judas. Bueno, Judas 1:8 y 9 dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía contra el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprende. ¿Bien? O sea, cuidado, no debemos hablar de Satanás en burla, en tono de burla, despectivamente, porque eso también puede ser de problemas para nosotros. Después dice, el creyente debe estar atento, primera de Pedro 5:8, esto creo que habla de el león rugiente, ¿no es cierto? Dice, sed sobrios y velad porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, estar atenta, alerta, siempre pendiente, siempre atento a todo lo que pasa alrededor nuestro para no caer en las trampas del diablo. Después dice, el creyente debe resistir a Satanás. La tentación todo, Santiago 4:7. Cuando Satanás venga a nuestra vida debemos resistir. Dios quiere creyentes resistentes. 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Próximo punto dice, el creyente debe saber cómo usar las armas de defensa y ataque. Efesios 6:11-18, y habla de toda la armadura de Dios, no lo vamos a leer porque es largo, pero cómo es la armadura de Dios, cómo nos protege y cómo. Dios nos da armas, pero sepamos que siempre con esas armas estamos en ventaja ante el diablo, porque el diablo solo tiene armas carnales, naturales para venir nuestra contra. Pero dice la palabra de Dios que nuestras armas son poderosas en Dios, espirituales. Tenemos ventaja, tenemos armas espirituales. Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos la oración, a Cristo intercediendo por nosotros. Son armas poderosas espirituales. Mientras el diablo se tiene que limitar a armas carnales. ¿Ven? Bueno, voy a hacer aquí un paréntesis. Permítanme un segundito que vamos a anotar hasta donde llegamos. Estamos en el 9, que es un miércoles 9, un futuro. Porque ahora, como les dije el otro día, quiero que rápidamente analicemos otro documentito que les preparé.
Amén. Vamos entonces, voy a cerrar y vamos a abrir este documentito que les preparé para comentarles algunas cosas. Hermanos, vamos a hablar de cosas para espirituales, para creyentes maduros. Yo creo que todos los que estamos aquí somos creyentes maduros. Así que vamos a utilizarlo entonces de esa manera, ¿cierto? Dice, el orden del reino satánico. El reino del diablo es una copia inversa del reino de Dios. ¿Sí? Ya es igual, tiene el mismo orden jerárquico que el reino de Dios, pero para mal, inverso, ¿no es cierto? La palabra de Dios nos revela que hay principados. ¿Sí? En las huestes satánicas de Dios tiene jerarquía. Una jerarquía son los principados que actúan sobre naciones o sobre imperios. Acuérdense el príncipe de Persia, ¿sí? Trató de evitar que le llegara el mensaje a Daniel allí en el río Quebar, ¿no es cierto? Que tuvo que venir Miguel a pelear para que Cristo pudiera llegar a darle el mensaje o a darle la respuesta que había pedido Daniel. Después hay potestades, nivel inferior. Las potestades gobiernan sobre ciudades, gobernaciones, estados, ¿sí? O sea, ya no, imagínense México. México tiene un príncipe de las tinieblas que gobierna sobre México, ¿sí? Y después hay una potestad, por ejemplo, que gobierna sobre Sinaloa y que responde a su vez al príncipe de México que responde directamente a Satanás. ¿Sí se va entendiendo? Bien, amén. Después están los gobernadores de las tinieblas. Estos gobernadores de las tinieblas trabajan en lugares específicos, ¿no es cierto? Colonias, barrios, entidades más pequeñas, ¿no? O sea, municipios, digámoslo así para que se entienda eh, más para nivel mexicano. Estos gobernadores de las tinieblas actúan sobre los municipios. Entonces, hay un príncipe de México, una potestad del Estado de México, y hay un gobernador de las tinieblas sobre Metepec, por ejemplo, que es donde yo vivo. No sé dónde viven cada uno de ustedes, pero por ejemplo sé que algunos de ustedes viven en Ciudad de México, pues hay un príncipe de las tinieblas, un príncipe sobre México, una potestad sobre la Ciudad de México y un gobernador de las tinieblas sobre la colonia Doctores. Pero también estos gobernadores tienen algunos que se encargan de cosas más específicas, por ejemplo, de una iglesia. Hay un gobernador de las tinieblas sobre una iglesia, sobre un edificio y a veces sobre una familia importante, influyente. El diablo le dedica un gobernador de las tinieblas para utilizarlos en contra. Por ejemplo, sobre un artista reconocido que tiene mucha influencia, un TikToker hoy en día, un youtuber, uno de estos que tiene mucha influencia sobre muchas personas, entonces Satanás dedica un gobernador de las tinieblas para esa persona, para utilizarlo a su favor. ¿No es cierto? Y después, bajando a nivel, están las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas actúan sobre personas. Miren esto es importante entender. Satanás no es omnisciente. O sea, él no lo sabe. Les expliqué en la clase pasada que no puede leer nuestros pensamientos. O sea, no sabe qué pensar. Así que para saber cuáles son nuestros gustos, nuestras debilidades, él tiene que estar espiándonos. Tiene que estar viendo qué hablamos, qué decimos, qué miramos. ¿Sí? Y tomando nota. Ahí va tomando nota. Y ahí va deduciendo cuáles son nuestras debilidades, dónde podemos ser tentados, dónde Él puede influir sobre nuestra vida. ¿Sí? Si nosotros tenemos muy en alto, a lo mejor compitiendo con Dios en nuestra vida, nuestro trabajo, toma nota. Y ahí dice, en este trabajo tengo a tal y tal y tal para ir en su contra. Y si yo le volteo esta pared, esta columna en su vida, seguro lo vuelco, lo tiro. Y entonces estas huestes espirituales de maldad que él dedica a las personas hacen ese trabajo. Están siguiéndonos todo el día, viendo qué hablamos, qué decimos, qué miramos, qué comemos, qué todo, y toman nota. Van tomando nota y le van dando la información para arriba, ¿no es cierto? De
dónde está nuestra área de debilidad, dónde pueden influenciarnos. Entonces después viene en el otro punto la influencia satánica sobre los hombres específicos, o sea, el trabajo de estas huestes espirituales de maldad en particular, ¿no es cierto? O sea, sobre cada uno del hombre. Hay distintos tipos de hombres, ¿no es cierto?, sobre los cuales tienen distintos tipos de influencia estas huestes espirituales de maldad, ¿no? El primero es el pecador moral. ¿Quién es el pecador moral? Aquel que camina por el mundo, que ha rechazado a Cristo, no lo ha aceptado, pero no se ve en su vida una influencia satánica, porque vive una vida normal, tiene su familia, su trabajo, es un hombre honesto, recto, pero no ha aceptado a Cristo, está muerto en espíritu. Y es una persona, este pecador moral, en el cual tenemos mucho riesgo de que viva cerca nuestro, que esté cerca nuestro, porque no sabemos cuándo el diablo lo puede usar en nosotros. Puede ser nuestro mejor amigo, nuestro familiar, nuestro confidente, y el diablo un día puede tomarlo y hacer que se venga como león rugiente sobre mí. A ver, aquí entran las preguntas. ¿Y cuándo son los demonios que aparentemente fueron 3 millones de ángeles los que fueron expulsados del cielo? No sé de dónde sacaste esa cifra de 3 millones de ángeles, porque la Biblia habla de 1/3 de los ángeles del cielo. No sabemos el número, pero puede ser un número muy superior a 3 millones. O sea, no hay 3 millones, hay 1/3 de los ángeles. No tenemos el número. ¿Y cuáles son los demonios? Todos estos son demonios. Todos estos pueden ser llamados demonios. O sea, el príncipe, el gobernador, todos estos son demonios. Son ángeles caídos. Pero que ya en el reino de Dios tenían determinado nivel, porque cuando Dios creó estos ángeles, a cada uno, cada nivel de los ángeles, Dios ya le había dado determinadas aptitudes para poder cumplir con su propósito. O sea, no es lo mismo el poder de un príncipe que de una potestad que de una hueste espiritual, ¿verdad? O sea, son distintos tipos. Es más, en el reino de Dios son querubines, serafines, terafines, tienen distintos niveles, pero todos obedecen a la obra de Dios. ¿Mm? ¿Las personas pueden ser demonios? No, no son demonios, son personas. Los demonios son ángeles caídos, que ya hablamos la vez pasada cuáles son sus características. ¿Mm? ¿Pueden ser usados por Satanás? Los pecadores morales, estos primeros, sí. ¿Mm? Pueden ser utilizados directamente por Satanás. Este puede ser hasta un familiar que dice ser cristiano y no ve, sí, puede ser un familiar. Y cuando más cercano tuyo sea, más daño te va a poder causar cuando el diablo lo use en tu contra. ¿Mm? ¿Sí? Puede ser un familiar, un amigo, un vecino, un jefe en el trabajo, un compañero de trabajo, un confidente, cualquiera de ellos. Por eso a veces uno se equivoca en tener como confidente a un inconverso, porque todo lo que le confiemos a él automáticamente cae en manos de Satanás. Amén. Bueno, pasamos a la siguiente persona, ¿no? Ya estamos, identificamos al pecador moral. Después viene la persona que desea y se complace en el pecado, o sea que está influenciado por demonios. O sea, estas huestes espirituales de maldad lo influencian para que peque, para que se complazca en el pecado, para tratar de convertirlo, ya sea, aquí estamos hablando más ya de creyentes, ¿no es cierto? Dice que hablamos de inconversos y de cristianos, ¿cierto? Hay inconversos que viven en pecado. No solo son pecadores, viven en el peor de los pecados, son utilizados para las peores cosas, ¿no es cierto? Pero también hay cristianos que ceden a la influencia de los demonios que están sobre ellos y ceden al pecado y se complazan en el pecado porque se van enfriando en su vida cristiana, entonces van permitiendo que el pecado tenga mayor control sobre su vida. Aquí estamos hablando de personas que se enfrían. Si son cristianos, creyentes, se enfrían. Y entonces permiten que el pecado empiece a ocupar áreas de su vida.
Después vienen las personas poseídas por demonios. Aquí estamos hablando ya las personas que han cedido completamente su voluntad al diablo. Y el diablo los usa como quiere. O sea, ya no tienen voluntad propia, simplemente siguen la voluntad del diablo. Eso es lo que divide a un poseído de otro, ¿no es cierto? O sea, ya ha cedido su voluntad completamente a Satanás. O sea, estas huestes espirituales de maldad que están sobre ellos, sobre él, hacen con él lo que quieren. Él ya no tiene voluntad propia. Amén. Y después, la mayor influencia satánica que va a existir sobre el hombre va a ser la manifestación del anticristo. Esa va a ser la mayor de todas. Todavía no estamos en ese momento, pero ya va a venir. Entonces, vamos a hablar rápidamente de las áreas de influencia satánica sobre nuestra vida. ¿Amén? ¿Qué hace Satanás sobre nuestra vida? Ya sea creyentes y no creyentes, ¿eh? La diferencia hay que algunos de estos pasos no los va a poder hacer si el creyente no le cede su voluntad, ¿no es cierto? Lo primero que hace el diablo es inspección. El primer nivel sería inspección. Lo que les decía, estas huestes espirituales de maldad hacen sobre nuestra vida. Están ahí calladitas alrededor nuestro, nos siguen a todos lados, como son espíritus, no los vemos, están ahí siempre, tomando nota, inspeccionan, toman nota de todo lo que hacemos, lo que miramos, nos inspeccionan. Una vez que Satanás tiene suficiente información o ha detectado en nosotros un área de debilidad, entonces ahí viene la influencia. ¿Sí? ¿Cómo es la influencia? Genera situaciones el diablo para tentarnos y tratar de hacernos caer. ¿Sí? Y normalmente trata de buscar lo contrario a lo que nosotros manifestamos o a lo que nosotros creemos. ¿No es cierto? Si ustedes creen que no van a cometer y se jactan en que ustedes no van a cometer semejante pecado, ahí es donde el diablo va a tratar de influenciar para engañarnos y hacernos caer en ese pecado pensando que no era el pecado que nosotros o que alguna vez estuvimos equivocados. Bueno, con esta influencia el diablo que busca elementos de cooperación en nosotros para él poder actuar sobre nuestra vida y poder ir a acusarnos con Dios y lograr entonces acceso a nuestra vida. Porque ya les dije, estamos rodeados por Dios, Él no puede actuar si Dios no le da permiso, como el caso de Job. Y si ellos logran conseguir el permiso, entonces después viene la tercera etapa que aparece aquí, que es la invasión. Entonces nos invade. De acuerdo a lo que Dios haya permitido, nos invaden, ya sean en nuestras cosas, en las cosas que están a nuestro cuidado, dadas por Dios, o en nuestro mismo cuerpo, enfermedades. Imagínense todo lo que pudiera ser. Si el diablo logra que Dios le dé permiso para invadir, todo lo que pudiera pasar. Que empecemos a pensar que lo que era no es, que empecemos a caer, bueno, no sé, o sea, es inimaginable lo que pudiera pasar. Pero tiene que seguir estos pasos para poder llegar a este punto. Inspeccionarnos, influenciarnos, para que de esta manera tropecemos y él obtenga el permiso de Dios para invadir. ¿Se entendió aquí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Me falta el punto más importante nada más? ¿Ninguna? También seguimos, porque entonces vamos a pasar. El otro día me preguntaba con ustedes si una persona podía ser poseída, no sé cuándo era poseída. Miren, el que ya sea un cristiano o un no cristiano, pueda ser poseído, Satanás tiene que trabajar mucho en su vida, porque tiene que doblegar su voluntad, porque a pesar de que obedezca las órdenes del diablo y todo, hay una voluntad ahí guardada, ese libre albedrío que Dios nos dio, que está ahí guardado. Entonces, Dios no puede actuar, ¿no es cierto? Tiene que obtener elementos de cooperación del creyente o el no creyente para ir haciéndolo caer, para ir haciéndolo ir hacia atrás.
Y vamos a hablar principalmente aquí vamos a hablar de los 7 pasos de la influencia satánica sobre el hombre, pero están principalmente orientadas al creyente, ¿eh? O sea, orientadas a nosotros, para que sepamos entender no solo en qué paso estamos nosotros, cómo estamos nosotros, sino cuando vemos al hermano, entender que si en su vida hay una influencia satánica y la podemos detectar, entendamos perfectamente dónde está parado y cuál sería la acción que debe tomar la iglesia para poder ayudar a esta persona que ha caído, ¿eh? Acuérdense que el pecado no es un hoyo, es un deslizadero, se va deslizando. Bueno, estos pasos que vamos a ver son, digamos, una parte gráfica de ese desliz, ¿ok? Entonces, cuando el diablo logra invadirnos, esto sigue aquí en serie, cuando logra ya invadirnos, entonces empieza este trabajito en la vida de Dios. El primer paso es la regresión. O sea, trata el diablo de hacernos volver, de retroceder en nuestra vida cristiana. Todo lo que aprendimos, lo que logramos, apartar de nuestra vida las tentaciones, los malos hábitos, si había por ahí algún vicio, regresarnos para atrás, ¿sí? El que era alcohólico y dejó de beber cuando que vuelva a caer, el que fumaba, el que le gustaban las mujeres, el que hacía determinados tipos de pecados que vuelva a caer. Y el que aprendió de la palabra de Dios pierda ese conocimiento. ¿Se acuerdan que leímos antes que Satanás es capaz de borrar el conocimiento? Si puede invadirnos, puede borrar el conocimiento de Dios que adquirimos, con mucho trabajo y esfuerzo. Entonces ahí empieza la regresión, empezamos a retroceder. Ya no éramos tan firmes como éramos, ya no teníamos tanta fe, empezamos a faltar, dejamos de diezmar, dejamos de hacer las cosas que hacíamos que le agradan a Dios, ¿sí? Después viene el segundo paso, que es la represión. El diablo empieza, ya cuando regresamos hacia atrás y perdemos, empieza a reprimirnos, ¿sí? Empezamos a apartarnos, a alejarnos, ya no sentimos el placer de escuchar las cosas de Dios, de leer la palabra, nos cuesta orar, o sea, se empiezan a hacer todas las cosas que hacíamos para Dios más pesadas, más difíciles. Híjole, nos cuesta ir al culto, ir a hablarle al hermano que sabemos que no se siente bien, nos cuesta, todo nos empieza a hacer pesado en la obra de Dios, ¿sí? Ese paso es represión, pero acuérdense que para pasar del paso 1 al 2, el diablo necesita elementos de cooperación de nuestra parte. Necesita que nosotros empecemos a ceder nuestra voluntad, que empecemos a cometer esas faltas, ¿sí? Y va a depender de los elementos de cooperación que nosotros le demos, que pueda saltar pasos, inclusive puede ir del 1 al 4, del 2 al 6, ¿no es cierto? O sea, depende de nosotros, de los elementos de cooperación, ¿no es cierto? Aquí puede haber una resistencia del cristiano, pero una resistencia sin conocimiento va a ser solo una cuestión de tiempo para que el diablo empiece a ganar terreno en nuestras vidas, ¿no es cierto? Después salta, logrado reprimirnos, el diablo logró reprimirnos, entonces pasa al punto 3, a la supresión. Nos suprime, ya evita que seamos útiles en la obra de Dios. Ya no tenemos ganas de nada, o sea, ya no, ni vamos a la iglesia, ya no participamos de la obra de Dios, estamos suprimidos. Hasta aquí se nos hacía pesado, aquí en este paso de supresión se nos hace imposible. Todo lo bueno que hacíamos para Dios, todo lo que se pierde, se suprime, ya no podemos, o sea, es más fuerte que nosotros, ¿no es cierto? Hasta este paso, el creyente mismo se puede libertar por sí mismo, entrando en ayuno, oración, batalla espiritual, porque aquí está el problema, en una guerra puede todavía liberarse de este problema. Hasta aquí. De aquí para adelante, ya del 4 en adelante, necesita administración. Necesita que los hermanos lo ministren, ¿sí? Hasta aquí podemos decirle al hermano, oye hermano, te noto mal, ya no viene, ya no participa, no, estás frío, ¿qué, hermano, te reprendo en el nombre de Jesús a que vuelvas al camino, que te arrepientas, que ores, que te pongas en ayuno, en oración y vuelvas a encenderte como estabas al principio. Pero bueno,
Si el hermano no logra hasta este punto fortalecerse en Dios y recuperar y volver para arriba, quitarle los elementos de cooperación que le dio el diablo en su vida, después viene el punto 4, la depresión. Aquí es cuando el diablo ya empieza a anular nuestra propia voluntad. Ya el diablo empieza a tomar control de nuestra, porque nos deprime. Saben que un hombre deprimido ya no tiene ganas de nada. Habrán visto a veces las imágenes de un hombre deprimido tirado en el sillón de su casa viendo la tele y tomando cerveza. Esas imágenes de la depresión de una persona, que ya está entregada, que ya cree que no vale la pena esforzarse, porque nada va a lograr. No, ese es el punto 4. Habrán visto a personas en este punto. Si le sigue dando elementos de cooperación, o sea, cae en esa depresión, no es ministrado, no se esfuerza, no busca la ayuda de los hermanos, más elementos de cooperación para el diablo, va a caer en el punto 5, la opresión. ¿Cuál es la diferencia entre depresión y opresión? La depresión, en este punto de la depresión, el hombre no tiene ganas de nada, pero cuando entra la opresión ya se siente oprimido, y aquí es donde empiezan los sentimientos de suicidio, por ejemplo, ¿no? El suicidio nace en este nivel. Es tanta la opresión, ya tanto que ya no puede vivir, no lo puede soportar. O cae en la bebida para anular totalmente su voluntad, o se suicida, o sea, este punto es muy peligroso, la opresión. Ya está oprimido, el diablo lo oprime, lo presiona, trata de destruirlo, así, de presionarlo hasta destruirlo, ¿sí? Entonces, la opresión. Creo que el nombre solo dice todo. Nos hemos sentido alguna vez en nuestra vida oprimidos, ¿no es cierto? O sea, primero caemos en una depresión, muy flojo todo, y después viene así, todo sobre nuestra vida cae así, como si fuera la piedra del pipila, ¿no es cierto? Así sobre nosotros. Ay, pues, ¿no es cierto? Entonces ya hay que es cuando el diablo empieza en nuestra vida, si ve que no puede seguir adelante, que aquí la voluntad del hombre lo frena, es cuando el diablo empieza a decir a la vida del hombre, te das cuenta, no lograste nada, eres un fracasado, mira tu vida arruinada, tus hijos por ahí haciendo cochinadas, tu mujer con hombre, te corrieron del trabajo, no eres capaz de nada, no sirves para nada, porque mejor no te matas. El diablo aquí en este punto 5, si no logra pasarte al próximo, va a tratar de matarte, de sacarte del medio, ¿sí? Pero si tú te cedes tu voluntad, le sigues dando elementos de cooperación, vas a caer en la obsesión. La obsesión es un punto muy parecido a la posesión. La obsesión significa que ya ha tomado áreas específicas muy importantes de la vida de esta persona, ¿sí? O sea, el diablo, como este no se mató y dijo, mejor obedezco al diablo, mejor me rindo, ¿no es cierto? Entonces, el diablo ya toma parte de control de la persona. Ahí en la obsesión, estos demonios que hablamos antes están entrando y saliendo, pero no están poseyéndola. Entran y salen, ¿no? Hay un espíritu de obsesión, ya está obsesionado este hombre. Entonces, de golpe es él, de golpe es el diablo que lo controla, de golpe el otro demonio, o sea, aquí hay hasta personalidades múltiples, o sea, la persona se convierte en una persona mala, obsesionada con las cosas, que todos les hacen daño, que todos están en su contra, y entonces tiene que cobrar toda la maldad posible con todo lo que lo rodea. Y ahí está el demonio entrando y saliendo en su vida, ¿no? O sea, ya tiene. Miren, aquí este paso es muy complicado. La gente cuando ve a una persona en este paso cree que está poseída, pero no, todavía no cayó en posesión. Entonces, si nosotros hacemos liberación sobre esta persona y oramos para que el demonio sale pero vuelve a entrar, porque todavía no está ahí. O sea, no es dueño de esa persona, lo controla de ratos. ¿Sí? Por eso hay que tener mucho cuidado porque podemos tomar en este punto una persona que está aquí como poseída. Está poseída a veces sí de a ratos, pero todavía no tiene una posesión. No ha cedido totalmente al diablo su voluntad. Todavía hay algo de él ahí. Hay algo de él que entra y sale, va y viene. ¿Sí se entiende bien este punto? Es importante entender este punto, ¿eh?
Es importante porque es muy confundido con la posesión. Y si uno practica liberación, le ordena al demonio que deje a esa persona, no lo va a lograr sacar porque todavía no está ahí. Ahí viene. Entonces, imagínese una persona que va a la iglesia, cuando va a la iglesia, ¿no es cierto? El demonio que lo está obsesionando se queda en la puerta y espera que vuelva a salir y ahí lo cacha de nuevo. Pero bueno, si esto sigue adelante y sigue cediendo su voluntad y dándole elementos de cooperación al diablo a esta persona, ahora sí va a caer en el séptimo y último paso, que es la posesión. La persona que ya cedió totalmente su voluntad al diablo y Satanás le adjudicó un espíritu o más de uno para que ya viva, para que ya lo gobierne, lo controle y esta persona haga lo que el demonio quiere. En este punto, fíjense que son más difíciles de reconocer que en este. Porque ¿qué es el diablo? El diablo es padre de mentira, engañador, todo eso. Entonces, esta persona poseída, lo más probable es que sea un engañador de primera, que parezca el más fiel de los creyentes, el más puro de los santos. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque ese que lo está controlando totalmente es el engañador, el padre de mentira, es el que se disfraza de ángel. Entonces yo les diría que es mucho más fácil confundir con posesión el nivel de obsesión que realmente reconocer una posesión. ¿Sí? ¿Cómo reconocería yo una posesión realmente? Y dice la palabra que la única manera es por sus frutos o por revelación del Espíritu Santo. Hay uno de los dones del Espíritu Santo que es el don de conocer a los espíritus, de discernimiento de espíritus. El que tenga el don de este discernimiento de espíritu puede reconocer a un poseído, pero son muy difíciles de reconocer, no son tan fáciles, ya están controlados por el engañador. Así que se van a meter en tu vida como el más santo de todos los hermanos. Híjole, y estás en mucho. ¿Amén? ¿Cómo liberar esto? Por medio de la administración. Acuérdense, el punto 4 para abajo la administración y del 3 para arriba todavía la persona puede liberar. Bueno, no sé si han podido entender esto. Cuidados, estamos hablando ya de cuestiones. Esto es más de demonología que de angelología, ¿no? Pero bueno, estamos en puntos muy cercanos uno y otro. Yo aquí entonces hoy voy a terminar mi clase, no sé si tienen alguna duda, el próximo miércoles vamos a seguir sobre el de Satanás. Creo que hemos aprendido bastante respecto de la influencia. Hola Mari, Julie, güera, Dios les bendiga. Bueno, no sé si hay una pregunta, ¿no? Seguro que no. ¿Entendieron todo muy bien? Eso me preocupa, o entendieron todo, no entendieron nada. Y no me lo dice. Amén. Gloria a Dios. Bueno, de no haber más preguntas, voy a... me dan- vamos a terminar esta grabación.